Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que tengan la Biblia abierta. Sí, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, porque hoy vamos a continuar con los pecados contra el Espíritu Santo. Ese programa lo tuvimos el día jueves, ¿no? Sábado. No, el sábado yo no estuve aquí. Ah, ¿verdad? Sí, el sábado. Sí. No, el sábado estuvo aquí, hermano Carlos. Sí, estaba muy cansado. Muy cansado, sí. Muy cansado y casi amanecido. Estaba muy cansado, se le notaba, pero sí estuvo aquí con nosotros, hermano Carlitos. Ay, sí, estuvimos. Empezamos ese tema. Sí. Capítulo 5 del libro de los Hechos, donde vamos a continuar con el estudio de los pecados contra el Espíritu Santo y vamos a leer el verso 8, ¿ya? Sí. Que dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Quiero hablar de esos pecados que se tienen y que a manera de resumen, para que tengan como un hilo que los conduzca al conocimiento pleno en relación a esta temática. Pues miremos, y estuvimos diciendo que el primer pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para los que de pronto llegan apenas, que no saben qué es blasfemar contra el Espíritu Santo, es atribuirle a Satanás una obra que solo Dios puede hacer. ¿Cierto? Amén. Estuvimos hablando acerca de no mentir al Espíritu Santo, que fue el pecado que cometió Ananías y Zafira, buscando engañar a la iglesia, a Dios y a los apóstoles, cuando habían hecho un acuerdo de entregarlo todo como un bien común. Y hablamos de resistir al Espíritu, que fue la tesis que plantea Esteban, el primer mártir de la iglesia, en su gran enseñanza del libro de los Hechos, capítulo 7. Donde él les dice, ustedes como vuestros padres resisten al Espíritu Santo. Estuvimos hablando de que toda persona que al escuchar el mensaje de Dios sigue renuente a obedecerlo, es una persona que está resistiendo al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace que los predicadores llevemos el mensaje de Dios a un mundo que necesita, pero que desafortunadamente unos que tienen la oportunidad lo escuchan, se resisten a creerlo, a ponerlo en práctica por muchas situaciones. Y es importante que tengamos en cuenta lo grave que es resistir al Espíritu Santo. Marcos en su capítulo 16 da la enseñanza que si el hombre oye el llamado de Dios y se resiste, simplemente será condenado. Estuvimos hablando acerca de apagar al Espíritu. Recordarán que, entre otros temas, hicimos alusión a aquello que se da en Tesalónica, porque pues a causa de un fuerte avivamiento, a diferencia de la iglesia de Corinto, estos se dedicaron a la profecía y sucedió que se presentaron fenómenos anormales dentro del desarrollo de la fe cristiana, y esto motiva a que se llegue a pensar que es mejor no más Espíritu Santo para vivir tranquilos. Y es entonces donde Pablo les dice, venga, no apaguen al Espíritu y no menosprecien la profecía, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Ya?
Y hoy entonces vamos a hablar acerca de el tema tentar. Resulta de que, no sé si de pronto hermano Mauricio o de pronto el hermano Ezequiel, creo que Darwin no, porque Darwin es un hombre muy joven. Sí, está muy joven, pero hace, por ahí en la década del 80, 83 creo, hubo un caso muy interesante en un municipio de nuestro país, y es que hubo un hombre que, haciendo alarde de la unción del Espíritu Santo y buscando demostrar que lo que Marcos decía en el capítulo 16, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Dice que tomó una serpiente y le enseñaba a su pequeño a que la cogiera porque Dios le había hecho una promesa. La serpiente ha mordido al niño y el niño ha muerto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces los cristianos tentamos al Espíritu Santo, porque hacemos cosas bajo el concepto de que tenemos la investidura, que tenemos el Espíritu Santo, que nos da facultades, que nos da inmunidad, porque eso es lo que dice Marcos, ¿no? Entonces, abusamos de eso. Y resulta de que aquel por tentar al Espíritu Santo le tocó ver morir a su hijo. Aquí, el tentar al Espíritu Santo le costó la vida a Zafira. Porque a Ananías el mentir, pero a Zafira el tentar. Es muy importante que los cristianos comprendan que no podemos abusar de algo tan sagrado como es la esencia de Dios en la vida del individuo para hacer publicidad o darnos a conocer como si fuésemos nosotros, desconociendo que lo que usted es, lo que usted sabe, donde usted está, no es por usted, es por la misericordia de Dios. Entonces, tenga en cuenta que tentar al Espíritu Santo es grave. Y le voy a colocar ejemplos. Yo soy un templo del Espíritu Santo y como templo nada me hace daño. ¿Cierto? Sí. Entonces, hago uso de una manera inadecuada de la alimentación, por ejemplo. Yo soy templo del Espíritu Santo y, bueno, Dios me guarda, Dios me cuida. Y llega caloroso y se va a la ducha. Y en mi tierra se decía en mi niñez que si uno se duchaba estando muy caloroso, podía, le voy a decir la palabra que decía, se podía torcer. No sé si ustedes escucharon la palabra. Sí, claro que sí. No sé desde el campo médico qué cierto sea eso. O sea, los cambios bruscos de temperatura en pueden afectar afectan algunas de manera negativa. Musculares, sí, entonces pueden generar alguna alteración como una contractura muscular, algún daño propio. Algún virus. Sí, o sea, es decir, afecta, en ese caso lo que usted dice de los virus, pues es que se altera la capacidad de defenderse por el cambio tan brusco de temperatura, pero lo que ocurre es que, digamos, como usted estaba habituado a una temperatura corporal, sus estructuras musculares y nerviosas, el cambio tan brusco hacía que se produjeran contracturas musculares. Pero sí está descrito, eso no es recomendable en ningún caso. O sea, de que hay que poner cuidado. Que como yo tengo el Espíritu Santo, me puedo meter a cualquier parte. Yo conocí un presunto cristiano que ayudaba en la iglesia. Y me llamó mucho la atención porque alguien me ha dicho, hermano, yo vi a Julano de tal en la Puerta del Sol. En aquella ciudad, la Puerta del Sol era el centro del mercado del sexo, ¿no? Y sucedió que
logré luego encontrarme con el hermano y le pregunté, venga hermano, ¿y usted qué hacía por allá? Me dijo, hermano, probando mi resistencia. Eso se llama tentar. Los cristianos tenemos no que meternos al juego, sino antes escuchar al mismo Espíritu Santo que dice a través de Pablo, huid de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Sí, es un desafío. Entonces los cristianos a veces cometemos ese error, ¿sí? Nos metemos donde no debemos, hacemos lo que no debemos, bajo el concepto de que como soy el templo del Espíritu Santo, hago y deshago, y el Espíritu Santo está obligado a guardarme, a protegerme, y no es así. Entonces aquí usted debe de tener en cuenta que la muerte de Zafira fue la consecuencia de haber tentado al Espíritu Santo. ¿Está claro? Luego viene la palabra contristar. Pablo escribe a los Efesios y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Y resulta que contristar es el equivalente a practicar determinados pecados, o mejor dicho, toda clase de pecado, que va en contravía de la vida devocional, de la comunión, de la comunicación del individuo con Dios. Y estoy seguro que algún cristiano hoy que nos ve y nos escucha pudo haber experimentado esto aquella vez que le falló a Dios, sabiendo de que no debía de fallarle. Entonces viene como ese fenómeno de culpa, que además aparece un juez que siempre nos acusa y nos hace sentir indignos, de tal manera que nos quite el apetito de la vida devocional, de la vida de fe, de la vida de oración, de la vida de comunión, con un agravante, y es que nos dice a la conciencia, no vale la pena, no pierda más el tiempo, Dios ya no lo escucha. Es el juez que siempre está mirando la ocasión para dañar, para contristar, para hacernos sentir indignos, para estorbar nuestra buena devoción de fe. Y a causa de ello, muchos dejaron de asistir. Yo recuerdo alguna vez un hermano que había contristado al Espíritu Santo por falta de conocimiento. Ha tenido un sueño de que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y en su sueño se ha embriagado. Es decir, él sueña que está consumiendo bebidas y que sale como son las personas ebrias. Cuando despierta, él se siente tan mal, tan culpable, tan pecador, que no soporta ese estado y va a decirme que definitivamente él ha tomado la decisión de no volver a la iglesia ni a los cultos porque él es indigno. Entonces va a despedirse de mí, de Dios y de la iglesia. Mire cuánto daño le puede hacer el enemigo a un cristiano mientras duerme si éste no acude a Jesús para que sea el guardián de su sueño. ¿Ya? Amén. De tal manera que lo contristó a llevarlo a renunciar a su Dios, a su vida cristiana, a su iglesia. Era un gran hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre de ejemplar en la iglesia. Pero un simple sueño le había contristado su vida de fe. Solo que aquella vez él lo hizo por falta de conocimiento y luego, después de una muy buena consejería, él ha entendido las cosas y se ha dado cuenta que lo que hay que hacer es
cerrar la puerta antes de ir a mi sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Bienaventurado aquel que medite en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Ya? Si te amistas con él, te acostarás y dormirás tranquilo y nada te sucederá. Esto como para que los cristianos entiendan que no es que somos cristianos en el día solamente, sino que también en la noche el cristiano debe de descansar en Dios, de permitir que Dios sea su escudo, sea su guardador, sea el que blinde su vida mientras descansa. Incluso hay una anécdota de la vida real. Hay un hombre que ha creído al Evangelio de tal forma que para él su Dios es todo. Su mujer, que no entiende, no cree, ha buscado agentes del mal para que, como dicen en el lenguaje popular, lo trabajen, le dañen su vida de fe. Y paga a determinada hechicera para que le haga daño al creyente. Pero después de un determinado tiempo, al ver de que el creyente con más insistencia busca de Dios, ella viene decepcionada a reclamarle a quien le ha pagado. Y la respuesta de aquella mujer fue, es que él tiene algo contra lo cual no podemos luchar. Cuantas veces he ido, he encontrado en derredor de su cama un resplandor, algo que no me permite entrar para hacer el daño que se piensa a fin de que se regrese de lo que él está haciendo. Claro, es que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Casi siempre los sueños pecaminosos que se dan en la vida de los cristianos son la consecuencia de la vivencia del día, de lo que oyó, de lo que leyó, de lo que vio, de lo que pensó. Y entonces, a veces suele suceder que nos acostamos sin ponernos en paz con Dios. Una enseñanza importante: si 3 veces al día te postras ante Dios, no te olvides pedir perdón por tus pecados. Porque el cristiano peca por acción o por omisión. Y cuando usted no está en paz con Dios y va a su lecho y se acuesta, pues el enemigo le revive todo su pasado porque su deuda no está saldada. Entonces, es una importante enseñanza que usted debe de aprender. Antes de ir a su lecho, dile a Dios que perdone todos tus pecados. Encomienda tu sueño, tu descanso a Dios. Acuéstate pensando en ese buen reposo que hay en Cristo. Y estoy seguro que se cumplirá en ti lo que ya fue dicho por el salmista. Acostarse, dormir, la razón, Dios te sustenta. Amén. Las 24 horas de los 7 días, de los 30 y de los 12 del año, el cristiano debe de tener una comunicación íntima con Dios. Entonces tenga en cuenta que muchas veces nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios por lo que pensamos, por lo que hacemos, inclusive por lo que soñamos. Tenga cuidado entonces de su vida devocional. Y cuando hago alusión a estos 3 aspectos, lo hago en razón a que la vida del cristiano debe de ser íntegra, completa. Porque íntegro quiere decir entero, completo. No en vano está escrito en la segunda ley: a Dios hay que amarle con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Una entrega total. Y para eso
hay que poner en práctica lo que Pablo escribe en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, del verso 22 en adelante, cuando habla acerca del fruto del Espíritu y concluye diciendo, porque los que son nacidos del Espíritu han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Hermano Carlos, y digamos que ese era un tema del que yo escuchaba muchísimo cuando era adolescente, sobre el contristar el Espíritu Santo, ¿no? Y lo relacionaban mucho con esos periodos largos en los cuales los cristianos no tenían nuevamente la experiencia de hablar en nuevas lenguas, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido. Esa es una parte. Pero de otro lado también, ¿cómo, no sé si el término se aplique, ¿no? ¿Cómo descontristar el Espíritu Santo? Si te volvieres a mí, yo te redimiré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según la justicia, los pecados de su impiedad, dice, no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por esta vivirá. Entonces, aquí es muy importante que usted comprenda que la mejor manera de ponerse en paz con Dios es volverse a Él. ¿Ya? Es volverse a Él. Y en la primera parte de la cual usted hace alusión que le enseñaban al cristiano y que todo lo enfocaban a las lenguas, es muy importante que se entienda que era el resultado de una mala interpretación. ¿Por qué? Porque las lenguas en la Biblia son dadas como un don, y puede darse que un cristiano no tiene el don de lenguas. Entonces puede suceder que un cristiano, como una experiencia circunstancial del Espíritu Santo en un momento determinado, según la necesidad que Dios ve, pues se haga presente a través de ese don en la vida de un creyente. Pero pueda suceder que pase mucho tiempo y no hable en lenguas, y eso no equivalga a que no tiene el Espíritu Santo. Porque entonces estaríamos en en una situación muy seria. Porque si tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas, entonces tendríamos que estar hablando en lengua a las 24/7. Es que ahí se han presentado varias temáticas y de pronto la claridad, aunque nosotros hemos querido ser explícitos, de pronto no se haya logrado el ejercicio mismo. Porque nosotros lo que tenemos que tener claridad son dos cosas. Primero, la obra general del Espíritu Santo de principio a fin, como es una obra de ella misma, progresiva y en un objetivo claro que es la salvación del que ha creído. Y lo lleva y lo disciplina y le enseña y le hace adquirir madurez y le hace entender una vida devocional. Y afloran en él los frutos, los dones, sí, entonces, los ministerios, los resultados. Todo eso está. Todo es un proceso. Un proceso y está metido en la obra del Espíritu Santo, un general. Es la canasta. Exactamente, ese es buen ejemplo. Llena de fruto. Llena de fruto. Y lo demás son cosas que están metidas dentro de esa canasta que van a aflorar de manera muy independiente y particular conforme el Espíritu lo dé. Porque lo que sí es claro, hermano, y que no quede aquí ese manto de duda, que si hay unos pecados contra el Espíritu Santo, también tenemos que tener claridad, es que no debe pasar, la advertencia está escrita, la advertencia usted nos lo acaba de enseñar en 2 programas y todavía nos falta, pero lo que es cierto es que el Espíritu Santo sí viene a reinar y a enseñarnos a vivir de acorde a la voluntad de Dios. La Biblia dice que Él los guiará a toda verdad. Amén. Entonces, y además Juan dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu Santo que está en vosotros os enseña todas las cosas. Amén. O sea, el mejor maestro en la vida del cristiano no es el pedagogo, es el Espíritu Santo, que le enseña al cristiano, a causa de las vivencias que éste tiene con Dios, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Que eso es... O sea, esto es mucho más profundo, sí, de decir de que lenguas, profecías, sanidades, esto es mucho más allá. Amén.
mucho más allá. Hubo un importante hombre de Dios acá en Colombia que dio una conferencia muy interesante que la llamó Vamos más allá de las lenguas. Sí. Porque el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. Sí, es apenas una de las muchas expresiones del Espíritu Santo en la vida. Que creo que ese es un inconveniente, casi como el de la iglesia de Corinto, ¿no? Que sí. Es un enfoque centralizado en solo un aspecto. Es que hay un problema serio en ese campo y es cuando se toma la parte por el todo. Resulta que como estábamos o acabamos de decir, el Espíritu Santo en esa canasta de regalo que le da al creyente. Mire que ayer yo estaba pensando sobre un estudio que voy a dar sobre el Espíritu Santo, ayer después de la dominical. Me puse a mirar y el Espíritu Santo es mucho más que los dones. El Espíritu Santo es mucho más que los ministerios. El Espíritu Santo es mucho más que los resultados. El Espíritu Santo es un proyecto de Dios en la vida del individuo que tiene un comienzo y un fin. ¿Ya? Y que en unos ese proceso puede durar un día. En mi caso, ya va más de 50 años y Dios todavía me está haciendo por el Espíritu Santo. Entonces, aquí, hablar del Espíritu Santo, eso sería equivalente a hablar un semestre todos los días. Amén. Y nos faltaría tiempo, hermano. Sí, señor. Sí, pero digamos que yo quería acotar algo importante, y es que alrededor de la obra del Espíritu Santo, pero nos salimos, que estamos hablando de conquistar. No, pero que le iba a decir que cuando, por ejemplo, se hacen esos planteamientos, pensar uno, por ejemplo, en la conversación que tiene, o sea, a lo que voy a ordenar mis ideas. Intentar restringir toda la obra del Espíritu Santo en relación, por ejemplo, con contristar al hecho de no hablar en lenguas, pues sería de algún modo aminorar el hecho tan particular, por ejemplo, de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo alrededor del nuevo nacimiento y la necesidad de nacer del Espíritu, refiriéndose a toda una vida alrededor del hecho de vivir en relación con el Espíritu. Entonces, a eso es lo que quería llegar, que restringirlo pues es desentender todo lo que significa nacer del Espíritu. Entonces, sí es importante dejarlo claro. Entonces, tenga en cuenta que contristar al Espíritu Santo es hacer aquellas cosas que afectan nuestra buena comunión con Dios y que está enmarcado por diferentes aspectos como pensamientos, como palabras, como acciones prácticas. ¿Ya? ¿Cómo recuperar esa buena comunión? Bueno, pidiendo perdón y emprendiendo el camino y permitiendo que el Espíritu Santo sea el amo, dueño y señor de todas sus decisiones que comienzan por el pensar. Amén. Porque no sé si ustedes se habrán detenido en ese importante aporte de Pablo cuando habla renovándose en el espíritu de vuestra mente. Porque resulta que lo que el hombre piensa, eso es. En esto pensad en todo lo bueno. Entonces, si mi pensamiento es malo, mis acciones serán malas. Por eso lo primero que Dios cambia en el hombre es la manera de pensar y en consecuencia la manera de vivir. Por eso el capítulo 12 de la carta a los Romanos esos primeros versículos son interesantísimos en la profesión de fe de un buen cristiano. Luego entramos a otro que es muy interesante, que se trata de hacer afrenta al Espíritu Santo. Y eso lo van a leer ustedes en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Yo los motivo para que inclusive abran su Biblia y ahí vamos a hacer una muy interesante reflexión, porque algunos, a causa de la falta de conocimiento, terminan confundidos, inclusive apartados. ¿Ya?
Y eso lo podemos obtener cuando leemos el versículo 26. Es más, pueden leer el versículo 25 del capítulo 10. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, la razón del congregarnos es buscar la permanente edificación en Cristo Jesús. Y el no hacerlo se constituye en un pecado. El no hacer, el no congregarme, se constituye en un pecado. Hay cristianos que piensan que no hay necesidad de congregarse. Por ejemplo, me llamó mucho la atención ahora, después de la pandemia, que algunos pastores evitaron seguir transmitiendo sus programas virtuales porque decían que los creyentes no les iban a sus iglesias. Nosotros, a diferencia, incrementamos esto, porque yo soy un fiel convencido que entre más palabra de Dios llegue al individuo, más efectos espirituales se darán y ellos tomarán la decisión de que fuera no van a estar tan bien como estando dentro. Y lo hemos visto, ¿no? Sí. Nosotros miramos ayer la iglesia que llena, y cualquier cantidad de hermanos que están viajando por asuntos de negocio, de familia, de enfermedad, yo qué sé. Con esto para decir de que si todos llegaran el próximo domingo al culto, sin faltar un solo creyente, no hay un escenario acá en el Boyacá Real para acomodar toda la gente que está llegando. Y mire que estamos incrementando todos los días esto. Pero me llamó la atención porque los pastores llegaron a pensar de que es el mensaje a través de los medios aísla al creyente de la comunión en la iglesia. Y la comunión es fundamental. Amén. Y sea la ocasión para llamar la atención a los creyentes que de alguna manera se conforman con el culto virtual. Fue muy importante en el momento porque había una coyuntura que nos llevaba allá. Pero ahora usted puede congregarse. Nosotros manejamos las redes sociales más que por llegarle a los creyentes que no quieren venir al culto. Lo hacemos por llevarle el evangelio a los que no pueden venir. Amén. Porque hay que establecer una diferencia, sí, señor, muy claro, entre los que no quieren y los que no pueden. Aquí, por ejemplo, en la iglesia hay una cantidad de ancianos que a causa de sus muchos años, de sus muchas dolencias, de sus limitaciones, pues no pueden venir. Pero cuando el pastor Darwin y yo vamos y los visitamos, nos dicen: hermano, qué precioso, me gocé en Dios, aunque yo no puedo ir. Amén. Gloria a Dios por esa... Y hay testimonios de gente que me han escrito, que han sido tocados por el Espíritu Santo en uno de los servicios, de tal manera que han terminado la familia completa arrodillada, adorando y hablando en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. A pesar de que están en otro país, en otra ciudad, en una vereda. Hombre, claro, Dios está ahí porque es la forma más simple de que exista una iglesia donde hayan 2 o 3 congregados. Pero, según el escritor a los hebreos, dirigiéndose a los dispersos, que habían entrado en una etapa de crisis, la cual era el resultado de las persecuciones y de estar lejos de su patria, optaron por no congregarse. Y por eso el apóstol les dice: pilas, no dejen de congregarse. Porque hay algunos que lo tienen por costumbre. ¿A qué voy a ir? Aquí también puedo hablar con Dios, aquí también puedo leer la Biblia, ¿cierto? Lo habían tomado por costumbre. Pero habían otros que sí se congregaban, sin embargo se escuchaba: venga, y el hermano Pepe que no volvió, ¿qué? Y la hermana Lola que no volvió, ¿qué? Ah, no, ellos hacen su vida cristiana individual, allá solos,
es que ellos piensan de que no es necesario. Son fieles como miembro y no como cuerpo. Exactamente. Y entonces esto lleva al escritor a decirles, no dejen de congregarse porque eso es un pecado. Cuando la persona se acostumbra a no congregarse, eso se llama un pecado voluntario. Y en ese caso del pecado voluntario dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. El pecado voluntario al que él se refiere aquí es a la no congregación, que lo han tomado por costumbre, que quieren vivir como el pámpano fuera de la vid, desconociendo que si el pámpano no está en la vid, ¿qué pasa con él? No lleva fruto. No lleva fruto. Pues básicamente se muere, ¿no? Se muere. Se seca y se muere. No, y aparte de eso dice, lo recogen y lo echan al fuego. Ajá, Además. Es que eso es lo que Jesús dice. Estimado cristiano, que se conforma y no se congrega, eso es un pecado voluntario. Y eso lo lleva a tener un problema muy serio. ¿Cierto? Dice que en ese caso la obra de Jesús no funciona. Y en consecuencia sigue diciendo, si dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y viene la comparación. Si alguien viola la ley de Moisés y hay 2 o 3 testigos, la ley dice que debe de morir irremisiblemente. En la ley de Moisés no se permitía condenar a pena de muerte a un individuo porque una sola persona lo señalara. Tenían que haber 2 o 3. Y me interesa, y además me llama la atención, que ese mismo principio toma Pablo para orientar al pastor Timoteo acerca de los procesos que se deben de llevar dentro de la iglesia en Éfeso en el campo de la vida cristiana. Dice, contra un anciano no admitas, a menos que hayan 2 o 3 testigos. Entonces, si en la ley decía que se requerían 2 o 3 testigos para condenar a una persona a pena de muerte, según la ley, el apóstol dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que comete 3 pecados que comienzan con algo simple, no congregarse? Porque el punto de partida es no congregarse, ¿cierto? Y entonces viene la consecuencia de no congregarse, ¿cuál? Pisotear al Hijo de Dios. 2, tener por inmunda la sangre del Señor Jesús en la cual fue santificado. Y 3, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Mire que una cosa desencadena en 3 pecados graves. Muy graves. Que desde el punto de vista de la ley de Moisés, el individuo que lo hiciera no debería vivir. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde entra a colación lo que Juan escribe en su carta, en su capítulo 5, el verso 19, que ustedes lo han leído. Hay pecado por el cual pido que no se ore. Porque hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Que es precisamente este. Entonces, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? Todos los pecados. Si el hombre se arrepiente, los confiesa y se aparta. ¿Cuál es el pecado por el cual dice él que no se ore? Por el pecado que aquel no lo confiesa ni se aparta. ¿Está claro? Haciendo alusión al pecado voluntario. Al no vuelvo a la iglesia, tomo mis propias decisiones, no participo del cuerpo de Cristo, de la comunión en el cuerpo de Cristo. En consecuencia, no hay exhortación, no hay enseñanza.
¿Usted cree que por qué la insistencia de Dios a través del don de profecía en los tiempos de Pablo? Ellos sin la enseñanza de la palabra que es vida se morían. Y no había manera de instruirlos a través de la ley porque la ley ya se había cumplido. Se requería de una nueva enseñanza acorde al tiempo, a la mayordomía que se estaba viviendo y que se está viviendo hoy. Entonces los cristianos sí tenemos que entender que uno de los pecados contra el Espíritu Santo es la indiferencia, que aparece aquí cuando la persona no se congrega y entonces se desatan unas maneras de expresión, de infidelidad, de apostasía, que es pisotear al Hijo de Dios, que es tener por inmunda la sangre en la cual fue santificado, que además es hacer afrenta al Espíritu Santo. Esa persona comete pecado de muerte, por el cual dice el escritor en Juan, no oren por eso, porque no hay solución. Anarquía, ¿no? Alguien dirá entonces, ¿cómo lo entiendo? Voy a tratar de, ¿cómo es que dicen por ahí? De explicarlo con... Desmenuzar toda la idea. ¿Cómo es? Con Plastilina. Plastilina. Eso sí. ¿Cómo hago yo para entender eso que usted está planteando? Es sencillo. Y traigo a colación lo que dije en el primer programa, en la primera parte del estudio este. Sí. Todo pecado Dios lo perdona. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuál no perdona a Dios? El pecado que aquel que lo comete no se arrepiente. Entonces, es algo así. Yo voy donde el doctor Darwin y voy porque tengo esta mano que se me está pudriendo. Él la observa y me dice, venga pastor, su problema es una infección muy grave. Y si no le pone cuidado lo va a matar. Pero hay un medicamento, yo qué sé, un decir, penicilina de 4 millones. ¿Sí? Sí. Recuerda que con la penicilina en la Segunda Guerra Mundial Claro. se pensaba que se iba a borrar por completo las enfermedades de transmisión sexual, que eran muy comunes a causa de los abusos que se daba del Estado contra la sociedad civil, ¿no? Y uno también ha leído por ahí. Al hermano Carlos. Sí. Unos O sea, cuantos a veces artículos. lee, sí. Pues, Sí, a veces. Cuando no uno- tiene nada que hacer, sí, a leer. Sí, cuando... El hermano Carlos cuando sí estoy sale ocioso. con cuenta. Y resulta de que el médico me ha dicho que con ese medicamento me curo la infección y salvo mi vida. ¿Qué pasa si yo salgo de ahí y no le hago caso al médico? Pues la infección me mata. Pero me mató no porque no hubiera medicina, sino porque a pesar de que conocía la enfermedad y había la medicina, yo no me la apliqué. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Un tipo sabe que el Señor Jesús es la manifestación de Dios para salvar al hombre. Amén. Y pisotea esa manifestación. 2, sabe que la única vacuna que sirve para combatir de raíz el pecado es la sangre de Jesucristo y la tiene por inmunda. Y 3, sabe que el único que lo puede guiar hacia las mansiones eternas es el Espíritu Santo y lo rechaza, pues aunque esté la medicina, el hombre se va a perder. ¿Por qué? Porque peca voluntariamente. Y todo comienza cuando deja de congregarse. Entonces tenga en cuenta que la puerta a la perdición total es el no congregarse. Y comienza muy simple. Hoy no voy a ir a culto. Hoy va a predicar Mauricio. O va a predicar el pastor Carlos. O es el culto de los viejitos. Y va estigmatizando la obra de Dios. Y se le olvida que es la puerta que le está abriendo al enemigo para que vea la película de violencia y después la de pornografía. Y después entre a hacer cosas que no debe de hacer. Y un día se levanta y definitivamente ya no quiere saber nada de Dios.
Nunca olvidemos que las cosas graves comienzan leves. ¿Qué fue lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés? Cazadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y esa zorra pequeña es la indiferencia que se da en los cristianos cuando por circunstancias que no son razonables optan por no congregarse. Por no congregarse. El congregarse es vida. El congregarse es poder participar de la comunión de los santos. El congregarse es hacerse partícipe del lavamiento de sus pecados. Eso es lo que dice Juan, su primera carta. Si andamos en luz como Él está en luz y tenemos que comunión los unos con los otros, viene el resultado. ¿Cuál es? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es un llamado a no seguir pecando contra el Espíritu Santo. ¿Cómo comienza ese pecado? El no asistir a congregarnos, porque allí Dios nos bendice a través de la exhortación, de la enseñanza, que es lo que dice el Salmo, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Hermanos, recuerde, tenga en cuenta que uno puede terminar siendo un pecador voluntario, teniendo toda la posibilidad de aplicarse la medicina, resultar muriéndose de una infección llamada pecado. Todo porque yo no me la aplico cuando Dios tiene todo un plan diseñado para que yo camine por su sendero, no importando mis capacidades. Me apasiona ese texto de Isaías 35:8. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él el que anduviere por este camino. Voy a decir una palabra que se dice en mi tierra, por bobo que sea. ¿Cierto? Por torpe, dice la Escritura. Convirtámosla a nuestro lenguaje. Convirtámosla a nuestro lenguaje, sí. Por bobo que sea. No se extraviará. Así que espero que les quede claro la blasfemia, el mentir, el resistir, el contristar, el tentar, el apagar, el afrentar. 7 pecados que usted puede llegar a cometer si no le pone cuidado a su vida cristiana. Y que todos ellos hacen que usted pierda la salvación. Aclaro, si no, se arrepiente. Si no, se convierte. El tiempo se nos fue, pastor. Como todos los días. Pero creo que hemos aprendido mucho, hermano Carlos, sobre este tema que... Amén. Y la verdad, como dijo el hermano Carlos, qué bueno que nos deja una puerta abierta de que lo va a enseñar en las dominicales y va a profundizar más sobre la temática. Entonces, qué lindo, pues porque definitivamente el Espíritu Santo es una obra tan majestuosa que debemos involucrarnos y no preguntar si algo falta y puedo seguir existiendo. No, preguntarnos, la pregunta debe ser, si yo lo tengo todo y si Dios lo da todo, ¿por qué no lo puedo experimentar todo? Si está la medicina, está todo ahí ya. Y está el diagnóstico, amén. ¿Por qué me voy a dejar morir? Dios está esperando por ti.